Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y no se olviden, niños, que estamos hablando sobre el amor en toda esta semana, el amor más grande de Dios que nos da a su Hijo Jesús. Dentro de poco también nosotros vamos a estar celebrando la Navidad. ¿Qué vamos a celebrar, queridos niños? La Navidad. ¿Y qué es la Navidad? Es el nacimiento de Jesús, es la encarnación. ¿Qué es la Navidad entonces, queridos niños? El nacimiento de Jesús, es decir, una palabrita más difícil, la encarnación. ¿Qué es entonces? El nacimiento de Jesús, es decir, la encarnación. Muy bien, Jesús que se encarna, se hace carne, quiere decir. Eso significa, queridos niños, la palabra encarnarse, hacerse carne. Igualito que nosotros, siendo Dios, se hace carne y entonces nace en un niño que se llama Jesús. Y nosotros vamos a celebrar este 25 de diciembre la fiesta de la Navidad. Muy bien, queridos niños, y hoy, ¿cuál es el tema que nosotros vamos a estudiar en nuestra catequesis? Lo más grande es el amor. De nuevo todos juntos, nuestro tema de hoy es... Lo más grande es el amor. Lo más grande, queridos niños, es el amor. Eso que Dios nos ha regalado, eso que Jesús nos regala, y sobre todo por eso Él se encarna, por eso Él entra en nuestra vida. Por eso también vamos a celebrar la Navidad. ¿Qué es lo que vamos a celebrar? La Navidad. La Navidad. Y ahora nosotros ya cantamos, ¿verdad, queridos niños? Muchos cantitos, villancicos que nos hacen recordar el nacimiento de Jesús. Y vamos a recordar verdaderamente en qué consiste este amor tan grande de Dios. Vamos a escuchar desde la Biblia la palabra de Dios. ¿En qué consiste este amor tan grande que Dios nos regala? Y para eso nuestra compañerita y nuestra amiguita nos va a compartir desde la Biblia la palabra de Dios. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza, ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará, las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, siempre, porque nosotros todo lo que escuchamos en tu palabra queremos hacer parte de nuestra vida. Queremos vivirlo profundamente. ¿Qué es lo que queremos, queridas niñas? Vivir profundamente. Vivir profundamente, profundamente tenemos que vivir lo que Dios nos dice y así tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Muy bien, queridos niños, vamos a presentarnos como siempre quienes hoy nos están acompañando en nuestro programa del día de hoy. Hola padre, hola a todos, yo me llamo Emma, tengo 10 años y vivo en Lambaré. Muy bien, Emma entonces que viene de Lambaré y nos acompaña para que hagamos un lindo programa y aprendamos tantas cosas con Jesús. ¿Y cuál es tu nombre, vos, querida niña? Hola padre, hola a todos, mi nombre es Melissa Ayala, tengo 12 años y soy de la ciudad de Lambaré. Muy bien, también Melissa que viene de Lambaré y nos acompaña para hacer un lindo momento de catequesis. Y nosotros, queridos niños, ustedes no se vayan, tengan un cuadernito, porque ahora vamos a ver, ¿cuál era el tema de hoy, queridos niños? Lo más grande es el amor. Entonces, este tema, queridos niños, lo más grande es el amor, es lo que queremos compartir. Tengan su bolígrafo, tengan algo para escribir, tengan su cuadernito y sobre todo siempre con ustedes la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. No son ellos los que me escogieron, Señor. Cuando celebré mi primera misa, tú me hiciste ver a todos los que me confiabas. No lo he olvidado, Señor. Yo existo para ellos. Entre ellos soy un hermano. En el altar víctima. En el confesionario juez. Debo hacer tu voluntad. ¿Puedo pasar? ¿Qué pasa, Nina? No sé cómo decírselo, padre. Mi hermano murió en la guerra. Tú y tu madre deben estar desesperadas. No sé si puedo pedírselo, pero su alma se salvó. ¿Es posible saberlo? Mi madre y yo estamos muy desesperadas. Sí, él está a salvo, hija mía. Pero tú y tu madre tienen que orar mucho por su alma. Gracias. Sí, oraremos. Usted ha dado paz a mi corazón. Nina, vete. Dile a tu madre que no se preocupe. Se lo diré. Gracias, padre. ¡Viva Italia! ¡Viva Italia! ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Viva Italia! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Vamos a la estación! Vengan todos, acompañémoslos a la estación. ¡Vamos con ellos! ¡Sí! ¡Buena suerte! ¡Buen viaje! ¡Viva Italia! ¡Buena suerte, muchachos! ¡Adiós! ¡Esperaremos que regresen pronto! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Padre Pío, ha sido dado de alta del hospital militar. Bienvenido. Aquí en el convento solo hemos quedado 2. Eso quiere decir que ahora seremos 3. Muy bien, esto lo llevo yo. Entra. Gracias. El padre está mal. Padre Pío, contesta. Abre los ojos. Tranquilo, te ayudaré. Esperemos que se recupere pronto. Cayó desmayado fuera del confesionario y quedó como muerto. ¿Qué le habrá ocurrido al padre Pío? Descansa, te sentirás mejor. Llegó con una daga terrible que me atravesó con la punta de fuego. Pero no entiendo. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién llegó? ¿A dónde vamos? A esa casa me esperan. ¿Es la primera vez que vas allí? No, el padre Paolino y yo venimos aquí con mucha frecuencia.
Ellos son unos grandes amigos, me esperan y no me abandonan nunca. Que Padre Dios te Pío. bendiga, Padre. Ha llegado el padre. Bien. Alabado sea. Dénselo todo a la más anciana, la mujer sentada. Ella se encargará de repartirlo. Vamos, pongamos todo acá. Hay patatas, pan, un poco de frutas y algunas galletas para los niños. Aquí tienen. No es mucho, pero fue todo lo que pudimos conseguir. Para nosotros lo que traes es muchísimo y nos basta solo verte para estar bien. No me agradezcan a mí. Deben agradecerle al Señor. Lo que les traigo lo envía a Él. Toma. Para ti. Gracias. Vamos. ¿Pero esas mujeres no tienen esposos? Eran jornaleros, se fueron como soldados y luego todos murieron en la guerra. Señor, te agradezco por el santo sacrificio de la misa que me has permitido también celebrar hoy. Me siento sereno, como flotando sobre la tierra, feliz por gracia tuya. ¿Qué sucede? Jesús. Eres tú mi elegido. A través de ti me revelo. Difunde a la humanidad la buena noticia. Contigo en la cruz, hágase tu voluntad. Jesús, ayúdame. Aún no lo entiendo. ¿Pero qué le habrá pasado? ¿Vieron cómo el Padre Pío tenía las manos vendadas? Claro que lo vi. Se habrá herido. No sé qué pasó. Jesús no me dijo por qué me marcó de esta forma y tampoco por qué me escogió a mí. Padre Pío, sufrirás, y por mucho tiempo. Él marcó mi cuerpo con sus propias llagas. Tenemos que evitar que esto se sepa. Será difícil mantener el secreto. ¿Cómo podríamos lograr esconderlo? Ya han visto tus manos vendadas. Tal vez él no quiere. Diré la misa al amanecer, cuando la iglesia esté vacía. ¿Por qué mejor no llevarte al médico?
Ahora tú eres el superior del convento. Haré lo que se me ordene. He hecho voto de obediencia y estoy a tu disposición. Lo sé, te conozco. Eres un buen fraile, Padre Pío. Gracias. Ave María, ¿Pero qué haces? ¿No estás rezando? El Padre Pío quiere que todos caminando recemos el rosario. Es que yo ni siquiera sé qué decir porque nunca he rezado en toda mi vida. Entonces repite conmigo. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Dios. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Ite, misa est. Necesito de Esas son manchas, son llagas de verdad. Las tiene también en los pies y sufre terriblemente. Vienen aquí porque Cristo los llama. Continúa rezándole a María. Tú nunca lo habías hecho antes, pero ahora debes hacerlo. Toma esto y cuando sea hora regresa aquí. María te salvará. ¿Y tú cómo te llamas? Antonio. ¿Te gusta tu nombre? ¿Sabías que también San Antonio era un franciscano igual que yo? Sí, tiene un hábito. Tengo su estampita. Bien, te recomiendo que trates bien a estos niños. Luego Dios te pedirá cuentas. Está así desde que nació, padre. En Bolonia hay un médico que puede curarlo, pero no tengo dinero. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Sigue rezando y verás que vas a encontrar el dinero. Es culpa de la guerra que me haya vuelto así. Habría sido mejor que el Padre Eterno me hubiera llevado con él en ese momento. Agradece al Señor que te dio tiempo para arrepentirte de tus pecados. Él te arrancó de las manos del infierno. Tienes que agradecérselo con fervor. Ayúdeme a encontrar el camino de la salvación y a entrar al reino del Señor. Verás que estarás mejor. Hay demasiados sufrimientos entre los hombres y los samaritanos son pocos. Jesús los llama. Es Él quien me envía a los sacerdotes y a los obispos para la salvación de sus almas, para soltarlos de los lazos con los cuales Satanás los ata y les impide vivir en el amor del Señor. Pero no se dan cuenta que el demonio se mueve entre ustedes como un león rugiente. Sus tentaciones parecen música, pero son las garras con que los atrapa. Deben arrepentirse de sus pecados, deben orar, hacer penitencia, deben arrodillarse bajo su santa cruz. Deben buscar la solución y llorar por sus pecados. Ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ahora estás de verdad a salvo. El año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. El programa de todos los días de nuestra catequesis, porque tenemos que aprender tantas cosas con Jesús. Jesús que nos quiere, Jesús que nos ama. Y hoy justamente nuestro tema, queridos niños, ¿cuál es? Lo más grande es el amor. Lo más grande que Dios nos regala es el amor, queridos niños. Pero ahora uno dice, ¿por qué es lo más grande? Quiere decir que hay otras cosas que son un poquitito más pequeñas, ¿verdad? Porque si eso es lo más grande, hay otros que tienen, no voy a decir menos importancia, pero que no están en primer lugar. Por ejemplo, queridos niños, la inteligencia es una de las cosas muy importantes que nosotros recibimos como regalo de Dios. ¿Pero qué quiere decir ser inteligentes, queridos niños? Quiere decir que nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Cada niño sabe muy bien cuando está haciendo bien las cosas o cuando está haciendo mal. Cuando te estás comportando mal, vos sabés muy bien que así no hay que comportarse con mamá o con papá. Para eso tenés tu inteligencia. La palabra es un poco difícil, queridos niños. Repítanme, discernimiento. Discernimiento. Y les explico lo que significa la inteligencia. Sirve para discernir, es decir, para saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Para qué sirve la inteligencia, queridos niños? Para saber lo que está bien y lo que está mal. Bueno, de ahí entonces, eso es importante. Y después de eso viene la libertad. ¿Qué viene, chicos? La libertad. ¿Para qué sirve la libertad? La libertad sirve para que ustedes y cada uno de nosotros pueda elegir y decir, yo quiero hacer el bien. ¿Para qué sirve la libertad? Para que podamos elegir lo que está bien. Esa es la libertad, queridos niños, saber elegir, poder elegir lo que está bien, queridos niños, no elegir las cosas malas, no ser malitos, no comportarnos mal. Luego, queridos niños, tenemos la voluntad. ¿Cuál es el tercero, queridos niños? La voluntad. ¿Y para qué sirve la voluntad? La voluntad sirve, queridos niños, para hacer lo que nosotros elegimos. ¿Para qué sirve la voluntad? Para hacer lo que nosotros elegimos. Cuando nosotros elegimos el bien, queridos niños, después tenemos que hacerlo. No podemos quedarnos solamente en las palabrerías, solamente muchas palabras y después no hacemos nada, queridos niños. Y por último, díganme de nuevo, queridas niñas, ¿cuál es el tema del día de hoy? Lo más grande es el amor. Ahí está. Entonces el cuarto y lo elemental, lo más grande es el amor. El amor, queridos niños. Ese es el cuarto elemento. Inteligencia, libertad, voluntad y sobre todo lo más grande es el amor. El amor. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos ahora a escuchar qué nos dice sobre el amor. Le escuchamos a Melissa. Dios nos ama y vivir en el amor es la forma como experimentamos al mismo Dios presente entre nosotros, porque Dios es amor. Por eso todo el que ama ya conoce a Dios. Muy bien, queridos niños, todo el que ama verdaderamente conoce a Dios, nos dice. Hay que experimentar el amor de Dios. Y cuando nosotros lo experimentamos, quiere decir que nosotros le conocemos a Dios. ¿Qué nos dice Emma a continuación sobre este gran mandamiento del amor? Dios está presente cuando somos pacientes con nuestros familiares, cuando disculpamos al amigo que nos ha ofendido, cada vez que nos alegremos de decir la verdad y no mentir. Entonces Dios dice que nos invita a ser pacientes, queridos niños, a portarnos bien, a alegrarnos con todos y sobre todo saber perdonar también, queridos niños. Es una forma de amar al compañerito, amar a nuestros padres y amar verdaderamente toda la vida. ¿Qué más nos dice sobre este gran mandamiento del amor? En esto consiste el amor, y cuando lo hacemos, Dios está con nosotros. El amor nos une con Dios y con los demás como familia. Por eso es lo más grande. Ahí está, por eso es lo más grande, queridos niños. Porque cuando nosotros amamos, cuando nosotros damos todo de nosotros mismos, verdaderamente estamos mostrando que Dios es amor.
que Dios verdaderamente, entonces, queridos niños, aquí nos está diciendo que Él está actuando con nosotros. Queridos niños, vamos a pedir esa gracia en nuestro corazón y en nuestra vida. Y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos con un tema muy importante que tenemos que ponerlo en práctica. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? Lo más grande es el amor. Lo más grande es el amor. Y ahora venimos en un momento en el que ustedes tienen que ir anotando, queridos niños, algunas preguntitas, pero sobre todo las respuestas para ponerlo en práctica. Queridos niños, para ponerlo en práctica. Espero que todos pongamos en práctica todo lo que vamos a ir respondiendo. Melissa, ¿cuál es la primera pregunta para todos los niños? Emma, ¿qué hace alguien que ama? Alguien que ama verdaderamente da la vida por el otro. Muy bien. Alguien que ama, queridos niños, da la vida por el otro. Eso es importante, dar la vida por los demás. Es decir, preocuparnos. Como mamita, da la vida por los hijos. Como papito, que tiene que trabajar, esforzarse. Como la maestra, que nos enseña, nos educa, nos ayuda, da la vida por los demás. ¿Cuál es la segunda preguntita que tenemos, Melissa? Emma, ¿por qué el amor es lo más grande? El amor es lo más grande porque nos une a Dios. Muy bien, el amor, queridos niños, es lo más grande porque nos une a Dios. Qué lindo que es esto, queridos niños. ¿Cuál era de nuevo? Por favor, díganme, porque esto es tan importante, el tema del día de nuestra catequesis, el tema de hoy. Lo más grande es el amor. Lo más grande es el amor. Y por eso decíamos, ¿qué es verdaderamente lo importante? Y es amar, porque eso quiere decir que estamos unidos a Dios. Queridos niños, quiere decir que estamos unidos a Dios. Cuando amamos, hay una relación muy directa con Dios, entonces, queridos niños. Así es que cada uno piensa, si yo le estoy odiando, ojalá que nadie odie a nadie, o estoy peleadito con alguien, quiere decir que no le estoy amando. ¿A quién? A Dios. A Dios, queridos niños, porque el amor siempre nos une a Dios. Vamos a pedir esa gracia para nosotros en esta catequesis, para nuestros padres y para todos los amiguitos. Vamos a poner juntas nuestras manos y le vamos a rezar a nuestra mamita, que es nuestra gran amiga también y que nos lleva siempre a su Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos niños, y así entonces les dejo la bendición final en nuestra catequesis del día de hoy, donde nuestro tema principal fue ¿qué cosa, queridos niños? Lo más grande es el amor. Lo más grande es el amor. Que no nos quedemos simplemente en palabritas, palabreríos, sino que seamos niños obedientes, que amemos las cosas que hacemos. Ahora les dejo la bendición de Jesús y así nos fortalecemos siempre con su gracia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y
nos vemos de nuevo la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.